Estaba acampando en un bosque familiar en Colorado. Vivía a un par de horas de distancia, pero venía cada par de meses cuando el clima era agradable. Ya tenía mi campamento instalado y estuve allí durante 2 días completos. Pasé esos días acomodando la tienda y pescando, sin hacer mucho más. Sin embargo, al tercer día, salí a caminar justo al norte de mi campamento. No había senderos por allí, así que simplemente subía parcialmente por la ladera de la montaña en una dirección general. Conocía todos los puntos de referencia cerca de mi campamento y tenía todo el equipo necesario para asegurarme de no perderme, así que simplemente estaba disfrutando de la caminata. Probablemente era un poco pasado el mediodía en este punto, y mientras subía más, noté una columna de humo que venía de detrás de mí. Casi parecía que venía justo de mi campamento. Caminé para tratar de tener una mejor vista, y por lo que pude ver, algo se estaba quemando, ya sea en mi campamento o en algún lugar cercano. Rápidamente regresé, preocupado por lo que podría ser, pero sabía que no había dejado el fuego encendido, así que realmente no tenía idea. Una vez que estuve a aproximadamente un cuarto de milla de la base del humo, se hizo más evidente que no provenía directamente de mi campamento. Regresé para confirmar y no había nada malo. El humo venía de un lugar muy cercano, lo suficientemente lejos entre los árboles como para que no pudiera ver nada. Pensé en ir a ver qué era, pero lo único que podía ser a estas alturas era la fogata de otra persona. Era extraño que alguien estuviera aquí, en el mismo lugar que yo, porque, de nuevo, no había senderos que llevaran a este punto específico, pero definitivamente no quería encontrarme con gente extraña aquí, así que me quedé en mi campamento. No pensé mucho más en ello. Simplemente seguí con mi día e hice otras cosas por el campamento. Pasó probablemente una hora antes de que mirara casualmente a mi alrededor y sintiera que mi cuerpo se tensaba al ver a un hombre de pie en el bosque. Fue tan inesperado, y la forma en que estaba parado parecía que solo me estaba mirando. Al estar tan distraído, no tenía idea de cuánto tiempo llevaba allí. Levanté mi brazo y saludé nerviosamente, pero el hombre no me devolvió el saludo. Estaba demasiado lejos para ver si realmente me estaba observando, pero definitivamente estaba de cara al campamento. Después de un minuto, volví a lo que estaba haciendo, pero mantuve los ojos abiertos y revisaba de vez en cuando, y el hombre permaneció en ese mismo lugar durante casi 15 minutos antes de que finalmente se fuera. Eso realmente me había asustado. Simplemente no parecía haber ninguna razón para que alguien actuara de esa manera. Esperé unas horas, vigilando mi entorno todo el tiempo, antes de caminar hacia donde había visto al hombre. Quería ver si había algo allí que pudiera haber llamado su atención, pero no vi nada. Era solo otra parte del bosque. Regresé a mi campamento mientras el sol comenzaba a ponerse. Traté de decirme a mí mismo que no era nada y que estaba pensando demasiado en todo, pero cuanto más lo pensaba, más me asustaba. Para cuando el sol se había puesto por completo, todavía no había visto nada más. Estaba sentado justo afuera de mi tienda y encendí el fuego. No sé cuánto tiempo estuve allí, al menos una hora, antes de notar una luz parpadeante a mi izquierda. Era de otra fogata en el bosque, cerca. Curiosamente, no estaba en la dirección de donde había visto venir el humo más temprano ese día. Estaba cerca de donde había visto al hombre. Me levanté, sintiendo de nuevo esa sensación inquietante crecer en mí. Mirando más de cerca, pude ver la base de la fogata, pero no parecía haber nadie alrededor. Moví mis ojos por el bosque oscuro, escaneando cuidadosamente toda el área, y mientras mis ojos se movían, vi algo más. Detrás de un arbusto, a solo 10 o 15 pies de distancia, pude ver un rostro devolviéndome la mirada. Mi corazón dolió por el estrés y el miedo inmediatos que me recorrieron. Durante los pocos segundos que los miré, parecía que la figura no creía que yo pudiera verlo. Definitivamente me estaba mirando, pero permaneció completamente inmóvil. Di unos pasos hacia atrás, parándome detrás de mi fogata y manteniendo mis ojos fijos en la dirección del hombre. Los 30 minutos más aterradores de mi vida pasaron extremadamente lentos antes de que viera que la figura comenzaba a moverse hacia atrás, adentrándose más en el bosque. Se mantuvo agachado y se movió lentamente todo el camino de regreso hasta que estuvo completamente cubierto por la oscuridad entre los árboles. Permanecí con los ojos bien abiertos y moviéndome en todas direcciones durante toda la noche, sin ver nada más. Una vez que el sol iluminó lo suficiente el bosque, empaqué y me fui, caminando tan rápido como pude hasta que llegué a mi auto.
Lo que sea que estuviera pasando allí era demasiado sospechoso, y algo me decía que quedarme más tiempo solo me pondría en riesgo de descubrir el alcance de sus probables intenciones dañinas. Soy un hombre de 26 años y esto sucedió el año pasado. Estaba de vacaciones solo y uno de mis amigos era dueño de una cabaña cerca del área que planeaba visitar. Todo salió muy bien y me ahorró un montón de dinero, por lo que estaba súper agradecido. Nunca había estado en esta cabaña que poseían, pero había oído a mi amigo hablar mucho de ella y había visto fotos. Sonaba como el lugar más acogedor y relajante del mundo, y eso era exactamente lo que quería de estas vacaciones. Estaba muy aislada, diría que a unos 40 minutos del pueblo más cercano, lo que me parecía bastante lejos, aunque gran parte de ese tiempo se debía a que estaba ubicada en un camino de tierra por el que tenías que conducir muy despacio. De todos modos, cuando llegué, debo haber pasado una hora entera simplemente de pie afuera, mirando a lo lejos, disfrutando de la naturaleza y la tranquilidad. Después, preparé una cena temprana y estuve un rato con mi teléfono, luego decidí aprovechar el resto de la luz del día con una corta caminata. Había varios senderos pequeños justo al lado de la cabaña que había notado cuando estaba afuera. Le envié un mensaje de texto a mi amigo para asegurarme de que realmente fueran senderos y que no me perdería, pero me aseguró que no tenía nada de qué preocuparme. Dijo que el más cercano a la parte trasera de la cabaña era solo una línea recta a través y fuera del bosque. Eso me pareció perfecto, así que me puse unas botas de caminar y comencé a bajar por el sendero. No era el sendero más suave, pero tampoco estaba tan mal. Definitivamente no era algo en lo que pudiera perderme, y esa era mi única preocupación real. Caminé probablemente poco menos de media hora, mirando la naturaleza a mi alrededor y dejando que mi mente divagara, hasta que escuché algo que me confundió lo suficiente como para detenerme. Pero tan pronto como me detuve, se hizo el silencio. Luego, un momento después, lo escuché de nuevo, la voz de un hombre hablando en voz alta con un tono áspero. Sonaba algo lejano. Miré los bosques a mi alrededor, tratando de localizar dónde estaba el hombre. Lo escuché hablar de nuevo, en algún lugar lejos a la derecha del sendero, pero todavía no podía verlo. Parecía que estaba hablando con alguien, o gritándole. No quería dejar el sendero, pero algo en esto me hizo pensar que algo andaba mal. No sabía si había otras cabañas o casas por aquí, así que no tenía forma de saber realmente si era inusual que alguien estuviera cerca de este sendero, pero el hecho de que no estuvieran en el sendero lo hacía extraño. Escuché durante un par de minutos más, oyendo al hombre varias veces hablar con enojo hacia algo. No era en inglés, así que no podía entenderlo, y extrañamente, nadie respondió nunca, al menos no lo suficientemente alto como para que yo lo oyera. Finalmente, decidí caminar un poco más cerca para tratar de ver quién estaba allí. No quería darme a conocer, solo quería asegurarme de que no estuviera pasando nada loco. Tuve cuidado de no perder de vista el sendero mientras me adentraba más en el bosque, pero una vez que me acerqué, todas las conversaciones y gritos se detuvieron. Después de un momento, comencé a sentirme realmente incómodo y corrí de regreso al sendero. Todo lo que estaba pasando me dio la sensación de que estaba en peligro, y estar en el bosque era probablemente el último lugar donde quería tener esa sensación. El sol también comenzaba a ponerse, así que esa era mi señal para volver a la cabaña. Caminé rápidamente, y solo un par de minutos por el sendero, escuché hojas crujir desde el bosque. Giré la cabeza bruscamente, pero las sombras proyectadas por los árboles dificultaban la visión. Sonaba como si alguien corriera detrás de mí desde algún lugar del bosque, no muy lejos. Me di la vuelta y corrí el resto del camino hacia la cabaña, entré y cerré todo con llave. Miré por la ventana trasera e inmediatamente vi a un hombre caminando hacia la cabaña. Llevaba una sudadera con capucha gruesa y tenía algo en la mano. En un momento rápido y desesperado, tomé la decisión de agarrar mis llaves y correr hacia mi auto en la parte delantera de la cabaña. Entré y me fui, sin ver a nadie seguirme. Después de hablar con mi amigo, dejó en claro que no debería haber nadie allí. Lo que ese hombre estaba haciendo o a quién le estaba gritando es desconocido, pero si me hubiera quedado en la cabaña, probablemente nunca me habrían vuelto a ver. Mi amigo y yo vivíamos en un pequeño pueblo en las afueras de Seattle, y durante los últimos años, a ambos nos había gustado mucho acampar, y también hacer senderismo. Pero había algo en montar un campamento y simplemente vivir allí, entre la vida salvaje, que era diferente. Cuando esto sucedió, era la primavera de 2021.
Habíamos planeado un viaje de campamento típico, no muy lejos, pero con nuestros horarios de trabajo un poco desajustados. Nos costó un poco de ingenio encontrar unos buenos días para ir. Sin embargo, en los días previos, mi gerente tuvo que retrasar un día mis días libres solicitados, lo que arruinó todo. Le dije a mi amigo, a quien me referiré como Brandon, y dijo que estaba bien, ya que solo era un día de diferencia, diciendo que él iría hasta allí. Montaría el campamento y simplemente pasaría la primera noche solo. Insistió en ello y dijo que lo disfrutaría, así que, ¿quién era yo para detenerlo? Me avisó cuando llegó y montó todo, y todo parecía estar bien. A la mañana siguiente, conduje hasta allí y comencé a dirigirme al campamento. Este no era realmente un lugar común, principalmente porque había muchos otros campamentos alrededor, pero todavía tenía un sendero bien hecho y un sitio despejado que estaba hecho para que los campistas se quedaran, así que no era solo un lugar al azar en el bosque. Le envié un mensaje de texto mientras estaba en camino, pero perdí el servicio antes de poder recibir una respuesta. Sin embargo, durante la caminata, hubo varias veces en que mi teléfono recuperó un poco de servicio y todavía no había recibido un mensaje de vuelta. Pensé que tal vez él tenía problemas de servicio o posiblemente era algo malo con mi teléfono, pero básicamente había un millón de razones por las que no recibí un mensaje de vuelta, así que no me sorprendió demasiado. Pero una vez que llegué al campamento, faltaba algo, Brandon. Revisé la tienda y las áreas cercanas, pero no estaba en ninguna parte. Todavía no estaba demasiado preocupado. Sabía que había algunos lugares alrededor a los que podría haber ido, un río cercano para pescar y un par de senderos con bonitas vistas. Realmente podría haber estado en cualquier parte. Dejé mi mochila y monté mi tienda. Luego encendí un fuego para calentar algo de comida enlatada que había traído. Era solo mediodía, así que si se había ido al río o por un sendero, probablemente no volvería hasta las 3 o las 4. Pero una vez que dieron las 5, comencé a ponerme nervioso. Traté de ver si podía distinguir alguna huella de zapato para saber en qué dirección podría haberse ido, pero sinceramente, no tenía idea. Había un montón de huellas de zapatos por toda el área que no tenían una dirección clara. Mi teléfono seguía sin servicio, así que no había muchas opciones para salir a buscarlo. Mi única opción lógica era quedarme donde estaba y simplemente esperar que volviera. Salir de excursión cuando al sol solo le quedaban otros 30 minutos de luz era simplemente buscar un desastre. Puse más leña en el fuego y me senté, esperando lo mejor, pero temiendo incontrolablemente lo peor. No sabía si se había lastimado, perdido o simplemente estaba disfrutando de una caminata. Y fue entonces cuando vi una luz parpadear entre unos árboles más adelante. Se movía como si alguien caminara con ella y estaba cerca de uno de los senderos. Sentí algo de alivio, pensando que tenía que ser Brandon. Se acercó, volviéndose más brillante, e incluso lo suficientemente cerca como para que yo oyera pasos a lo lejos. Pero entonces, de repente, justo antes de que pensara que vería quién era, se apagó y los pasos se detuvieron. «Brandon», grité. Hubo silencio. Ningún movimiento ni respuesta. Mi estómago se apretó y volví a gritar. «Brandon. ¿Quién anda ahí?». Permaneció en silencio, aumentando la inquietante sensación visceral que tenía. Para empeorar todo, me quedé mirando la oscuridad, esperando y escuchando durante más de una hora, oyendo un silencio absoluto, aparte de los sonidos del bosque. Nunca escuché a la persona irse, pero podía sentir que todavía estaba allí, observándome. Me levanté y comencé a empacar mis cosas, haciéndolo rápidamente mientras seguía vigilando mi espalda. Algo dentro de mí me dijo que saliera de allí y buscara ayuda, así que eso fue lo que hice. No creo que me siguieran, ya que salí sin más incidentes, pero la policía no pudo ayudarme hasta el día siguiente. Volvimos allí, encontrando todo como lo había visto por última vez, pero Brandon todavía no estaba. Rastrearon sus pasos saliendo de uno de los senderos y adentrándose más en el bosque, mostrando otro juego de huellas justo al lado de las suyas. Desafortunadamente, Brandon nunca apareció y todo el caso se enfrió después de un par de días. Se cree que probablemente fue secuestrado por la persona que estaba allí con él, y que probablemente fue la misma persona con la que me encontré. Es terrible pensar si las cosas habrían sido diferentes si yo hubiera podido ir con él el primer día, o si yo también habría desaparecido.